Buenos días. Cuando se hizo el referéndum en Gibraltar, su población para decidir entre la Gran Bretaña y España, pues eligieron a la Gran Bretaña. Claramente no hace falta tanto preguntar el por qué eligieron a un enclave, a una zona medio cerrada, que pertenece a un país que está a casi 2.000 kilómetros de distancia, que el país que le rodea. Pues la lógica, va bien, es económica. Mientras en Gibraltar tú puedes abrir tu actividad y te incentivan, y ellos lo que miran solo lo que tú produces y lo que tú aportas, y claramente las otras ventajas que ofrece la Gran Bretaña, entonces pues han elegido la Gran Bretaña. Y cuando la Gran Bretaña decidió salirse de la Unión Europea, y también por motivos, en gran parte motivos económicos, porque estaban dando muchas concesiones en cambio de... Aparte del hecho que no se sabe por qué ellos mantenían su moneda, lo que es la libra esterlina, y dentro de la Unión Europea hasta que ya salieron, pero en fin, también la salida, vuelvo a decir que es de carácter económico. Ahora bien, el caso de Ceuta o Melilla, independientemente del lado histórico, independientemente del desarrollo, etc., yo siempre he dicho que existe algo que se llama la maldición hispano-árabe. Normalmente ambas culturas han sido mezcladas de forma tan profunda durante 8 siglos, de lo cual, aunque si tú cambias la religión o cambias el idioma, no va a cambiar mucho dentro del comportamiento o el desarrollo de ese dúo, ese estéreo entre la hipocresía y la corrupción, que son prácticamente auténticas fábricas. Ahora, si tú, por ejemplo, si tú celebras un referéndum en Ceuta, que ha sido invadida, por ejemplo, como se dice, pues la población va a elegir directamente a España. No porque España ofrece, como el lado británico, ofrece todos esos incentivos para que tú creas tu empresa. Contrariamente, España, y al menos en esas zonas olvidadas, lo que hace es la destrucción de las empresas privadas y las actividades privadas a favor de las subvenciones o el famoso funcionariado público o las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que hay, lamentablemente, de la parte de España. Pero el hecho de que España forma parte de la Unión Europea tiene un pasaporte fuerte debido a su entrada por la parte de la Unión Europea y debido a su neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, el lado, los marroquíes que forman parte, son casi el 50% de la población, podrían ser mucho más, pero por motivos de estadística y por Bajini intenta siempre España, sí, a nivel nacional o a nivel local, reducir el número de los moritos para que no se diga, hombre, que hay más marroquíes ahí o de origen marroquí ahí. Entonces, pues el asunto... Entonces ahí hay muchísimas dificultades en obtener residencia, en obtener esto, el otro. Complican tanto la vida, y más si tú quieres crear verdaderamente una actividad privada, no obstante que dices que una zona la cual el país da ciertos incentivos fiscales, pero prácticamente todo acero patatero o acero inoxidable, llámalo como quieras. Entonces esa gente, la parte al menos musulmana, pues optará por seguir con España debido a ese motivo, no debido al motivo económico. Ahora bien, la parte cristiana, que la gran parte de ella es funcionaria, entonces también se optaría por seguir con su país de origen debido a ese plus del 10 o el 20% de residencia, porque le pagan, como hemos dicho, entre el 10 y el 20% más, y los incentivos fiscales o la reducción en la declaración o el modelo 100, o la declaración del IRBEF o de la declaración de renta, de la cual salen algo ganando. Pero esa mentalidad de crear solo funcionariado, crear solo pensiones o subvenciones, como decían anecdóticamente en un dibujo, en una especie de caricatura, dice, bueno, es rentable quitarle, por ejemplo, a un trabajador los beneficios que puede tener o aporta un trabajador
autónomo, quitarles esos beneficios y después distribuirlas a 5 personas sin hacer nada, que le llaman los vagos, o como sea. Entonces, en este caso, tú obtienes 5 votos en vez de uno, ¿vale? Es decir, pierdes un voto, el voto de ese trabajador, pero a la vez tú prácticamente al distribuir lo que él, o lo que tú tenías que darle a ese gran trabajador, lo distribuyes a 5 vagos, en este caso ya tienes 5 votos. Entonces dice que eso, entre paréntesis, del socialismo. Entonces, las malas prácticas que hay en España, y más bien en esas zonas, en la destrucción del empleo y la nefasta situación económica de esa realidad, como la de Melilla, como la de totalidad de la zona del Estrecho de Gibraltar, y vuelvo a repetir que esa zona es equivalente a casi el 30% de la economía mundial, pasa por ahí, aunque hay 3 países. El primero que sabe aprovechar verdaderamente de esa, que es la Gran Bretaña, con su enclave de Gibraltar, y el segundo, Marruecos, no porque por voluntad marroquí, sino porque están los chinos y que están ahora construyendo unas bases logísticas de lo más alto que hay en el mundo, y dentro poco empezarán a recoger las cosechas del lado marroquí. Mientras el lado español va a seguir siempre bailando con castañuelas entre tráfico de drogas, lavado de dinero y bla bla bla, y bli bli blu. Algo como lo de la otra parte del Atlántico, solo la diferencia de que esto forma parte de la Unión Europea, y entonces existen algunos mecanismos europeos. Dicen, hombre, ya está bien, ¿no? Porque solo en España creo que falta un poquillo de armas y ya se convierte eso como lo de los carteles de Sinaloa o Sinaloa de México, lo del cuartel de Medellín o lo que sea. Porque la diferencia es prácticamente mínima, solo que el dinero que viene de la Unión Europea o lo que se recauda de los impuestos se va distribuyéndole a los que que no quieren hacer nada, o le han envenenado y hipnotizado a no hacer nada y solo cobrar ayudas y subvenciones. Entonces, pues esa gente se mantiene en silencio o sobrevive dándole el plato, como se dice, un techo. Y eso muchas veces en su momento los árabes, anecdóticamente, cuando estuvieron ya en Andalucía, dice que, bueno, el andaluz, mientras que tú le días el plato y tiene el techo, pues ahí ni se levanta ni leche, y si acaso queja en silencio, normal. Como lo mismo lo hacen los árabes en general, en la totalidad de los países árabes, que ellos odian a sus regímenes, odian a sus presidentes, a sus reyes, todo lo que quieras, pero cuando están en público, pues manifiestan toda su lealtad y besan todo lo que puedan, la mano, el pie o cualquier órgano que tiene el jefe del Estado, mientras cuando están en su casa, pues piden a Dios que lo quite del medio. En fin, esa anécdota o esa fórmula hipócrita, esa fórmula corrupta de gestionar las cosas, hace del fenómeno un fenómeno como un fenómeno anómalo. De una parte, la población quiere seguir con el lado, en este caso, con España, si se hace un referéndum, no por, vuelvo a decir, ese gran desarrollo económico. No estamos hablando de Hong Kong, tampoco estamos hablando de Singapur, tampoco estamos hablando de Andorra o de Gibraltar, sino estamos hablando de unas realidades que de una parte, como he dicho, la parte del funcionariado se agarra porque le pagan el 10 o el 20% y siempre en euros. Es decir, que ese euro que sudan mucho los del norte de Europa para sacarlo, aquí la cosa viene mucho más fácil, con un buen sol y todo lo que quieras. Y la otra parte, teniendo un pasaporte, en este caso español, donde puede ir a cualquier sitio del mundo o trabajar en cualquier sitio dentro de la Unión Europea, le da una gran ventaja en vez de estar en un país que forma parte de 22 países árabes altamente separados, como lo que tenemos en Latinoamérica, los hispanos, donde prácticamente en todas partes del mundo árabe, no solo refiero al lado cercano a España, sino que la casi totalidad del mundo árabe, existe un tipo de corrupción tan elevado que prácticamente no queda nada. Como cuando dice anecdóticamente, mira Venezuela, con todo el petróleo que tiene y la gente muere de hambre. Lo mismo pasa en Irak, como lo mismo también puede pasar en Argelia o Libia, donde existen grandes recursos naturales, pero al final tú encuentras mucha pobreza. Entonces, el caso, vuelvo a decir, si España verdaderamente quiere que el lado de Ceuta
o Melilla o el estrecho funcione, pues tiene que activar la economía. Y vuelvo a decir, yo conociendo las dos mentalidades, y aquí es para el árabe, prácticamente sé a dónde va el asunto y sé cómo terminará el asunto. Y sé que todo lo que estoy diciendo, que a ellos le trae sin cuidado, porque a ellos quien va a leer o va a ver ese vídeo, prácticamente, más bien de los que tienen la mano o tienen el poder para mover las cosas, lo que le interesa al final, lo que va a cobrar a final de mes, o los intereses, las comisiones de cualquier proyecto que se hace en el medio, y ya terminamos con eso. Esta es la mentalidad. No se puede de ningún modo comparar la mentalidad hispana o aquella árabe con aquella británica. Cuando vemos en una ciudad como Nueva York que llegue un musulmán a gobernarla, o la ciudad de Londres que llegue un musulmán a gobernarla, imposible pensar de que un musulmán o un árabe o lo que sea pueda gobernar en Ceuta o Melilla o la zona del estrecho de Gibraltar. ¿El por qué? Porque ya vivimos con esa mentalidad infantil del medioevo de que prácticamente tiene que ser el señor del sitio, el señor tiene que ser súper cristiano, el señor el que solo cree en su patria, y no puede venir otra persona de fuera que a lo mejor sabe más, que pueda moverle el asunto, ¿no? Mentalidades totalmente distintas. Por lo tanto, los que aprobaron a favor del Reino Unido lo de Gibraltar, lo aprobaron a seguir con el Reino Unido por puros motivos y verdaderos motivos económicos, porque los británicos saben mover la economía. En cambio, del lado español, los que optan por estar con España, o optan por el 10 o el 20%, lo que hemos dicho del plus o las subvenciones, y optan en el lado musulmán o marroquí, o los que tienen la nacionalidad española, por seguir con España debido a su buen pasaporte, no por otra cosa. Así que aprendemos, y por favor, si queremos resolver la cosa, que la resolvemos bien y de raíces. Buenos días.